Nuevamente se entorpecen los diálogos entre Estados Unidos e Irán. Ambas naciones reconocen ataques mientras los diálogos tambalean. Más de 50 países suministraron armas a Israel durante genocidio en Gaza. Diosdado Cabello destacó que la dirigencia de la plataforma unitaria es extremista y carece de posibilidades electorales. Entregan quirófano con tecnología robótica y área de cirugía plástica reconstructiva en el Hospital Universitario de Caracas. Vinotinto de fútbol femenina lucha por el cupo al Mundial 2027. Karate venezolano compite en Panamericano de Brasil y Pep Guardiola le dice adiós al Manchester City. Y al cierre de esta edición les contamos los detalles del primer teleférico transfronterizo del mundo, que conectará a Rusia y China y que entrará en funcionamiento a finales de 2026. Mientras se recrudecen los ataques en Oriente Medio y peligran las negociaciones, aquí en Venezuela su presidenta anunció una reestructuración del gobierno. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. La tensión en Medio Oriente escaló a un nuevo nivel con mutuos ataques de Estados Unidos e Irán el 28 de mayo, mientras que peligran los diálogos. La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un ataque contra una base aérea de Estados Unidos como represalia por un bombardeo estadounidense en Bandar Abbas, al sur del país. Esto ocurre cuando se cumplen 3 meses de inicio del conflicto y mientras ambas partes sostienen negociaciones para tratar de ponerle fin, aunque existen puntos que no logran ser resueltos. En paralelo, Israel lanzó el 27 de mayo una ofensiva muy dura sobre el sur del Líbano. Los ataques han dejado decenas de muertos y sus órdenes de evacuación ya cubren todo el sur del país. En medio de este escenario, el canciller iraní condenó el ataque de Washington y expresó su respaldo a Omán, luego de que Donald Trump amenazara el 27 de mayo con volar por los aires a ese país por el control del estrecho de Hormuz. 51 países suministraron armas a Israel durante el genocidio en Gaza, que dejó más de 72.000 muertos y unos 172.000 heridos. Así lo reveló una investigación periodística de la cadena Al Jazeera. El informe publicado el 23 de mayo detalla que productos de grado militar procedentes de al menos 51 países y territorios autónomos siguieron ingresando a Israel incluso después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara en enero de 2024 que existía un riesgo de genocidio en la Franja de Gaza y ordenara medidas provisionales. Según Al Jazeera, entre octubre de 2023 y octubre de 2025 entraron en Israel 2.603 cargamentos de material militar. El 91% de esos envíos se registró después del fallo de la CIJ. Los 5 principales proveedores de equipamiento militar a Tel Aviv, Estados Unidos, India, Rumania, Taiwán y la República Checa aumentaron el volumen de sus envíos tras la sentencia. El medio también documentó contradicciones de gobiernos que condenaban la guerra pero seguían armando a Israel. Expertos en derecho consultados por Al Jazeera advirtieron que esos países podrían ser considerados cómplices de genocidio. Estados Unidos volvió a incluir el 28 de mayo a la experta en derechos palestinos Francesca Albanese en la lista de sanciones. La medida busca presionar a quienes investigan los abusos de las fuerzas israelíes. Esto pese a que un juez norteamericano dictara una orden judicial en contra de dicha designación por parte del gobierno. Las críticas de Albanese a las políticas israelíes la han convertido en blanco de las acciones del presidente estadounidense. En julio de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado anunciando sanciones contra ella, acusándola de ataques contra Estados Unidos y de actividades maliciosas contra Israel. Las sanciones impidieron a Albanese entrar a los Estados Unidos, congelaron sus activos en el país y además impidieron que cualquier entidad con sede en Estados Unidos mantenga negocios con ella.
Los familiares de las niñas que murieron en la escuela primaria de Minan, en Irán, siguen esperando respuesta. Han pasado meses desde aquel 28 de febrero, cuando un ataque de Estados Unidos e Israel impactó el plantel y dejó una tragedia enorme. 168 niñas y 14 profesores y trabajadores fallecidos. Entre el duelo y la indignación, varios de ellos contaron a Sputnik cómo viven con este dolor. El asesinato de nuestros hijos es obra de criminales y tiranos. Ellos no podían ignorar que esto no era más que una escuela. Todas las paredes estaban pintadas. Incluso el suelo del patio del colegio estaba completamente pintado. No dejo de preguntarme, ¿por qué bombardearon nuestra escuela? ¿Por qué precisamente en ese momento, cuando los niños estaban en clase? Aquel día me desperté tarde. Desperté a mi hija. Y a las 7:30 se fue de casa. Y dijo, adiós mamá, me voy. Se subió al automóvil y se dirigió a la escuela, donde llegó a las 7:45. Las personas cuyas fotos tengo en mis manos no eran militares. No iban armadas para luchar contra nadie. No tenían ni idea de la guerra, ni de las armas. No tenían armas, solo lápices y cuadernos. ¿Por qué mataron a los niños? La mayoría eran niñas de entre 7 y 12 años. Ese ataque no solo estremeció a Irán, que calificó lo sucedido como un crimen de guerra, sino que también conmocionó a la comunidad internacional. El Papa León XIV advirtió en su primera encíclica sobre la inteligencia artificial en el primer gran documento teológico de su pontificado. El mismo destaca que el control de la inteligencia artificial no debe permanecer en manos de unos pocos, mientras advierte de que la tecnología está alimentando los conflictos mundiales. En el texto, el Papa también pide que se apliquen una serie de principios al desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo una distribución mucho más justa de los recursos, la dignidad de las personas, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. León XIV insiste en que la tecnología debe proteger los empleos de las personas y necesita estar sujeta a marcos legales sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad. Rusia abrió una causa penal por el ataque con drones que Ucrania lanzó el 22 de mayo contra una residencia estudiantil en la República Popular de Lugansk, que dejó 21 muertos y más de 60 heridos, la mayoría jóvenes menores de edad. El ataque no tuvo como objetivo un centro de mando, una posición fortificada, un depósito de armas ni un cuartel militar, sino una instalación civil. Cerca de la residencia no había instalaciones militares, oficinas gubernamentales ni sedes de los servicios de seguridad. El carácter deliberado del ataque se confirma además por el hecho de que 16 drones atacaron el mismo lugar en 3 oleadas sucesivas, provocando el colapso de la parte superior del edificio de 5 plantas hasta el segundo piso. Las autoridades rusas de investigación han abierto una causa penal por cargos de terrorismo. Todos los responsables serán identificados y se enfrentarán a un castigo severo e inevitable. Según el diario The Wall Street Journal, los agricultores estadounidenses se han convertido en una creciente preocupación para los bancos por efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto disparó los costos de combustible y fertilizantes, un nuevo golpe para un sector ya afectado por los aranceles que frenaron las exportaciones de cultivos vitales. Esta presión se refleja en el mercado crediticio. La demanda de financiamiento aumentó para cubrir los elevados gastos operativos. Datos de la Reserva Federal, que encuesta a prestamistas en 5 estados del Medio Oeste, indican que el índice de reembolso de préstamos agrícolas volvió a caer en el primer trimestre frente al año anterior, acumulando 10 trimestres consecutivos a la baja. Ante esta asfixia financiera, los agricultores recortan gastos drásticamente. Plantan menos semillas, cambian a cultivos que requieran menos nutrientes o reducen el uso de fertilizantes, lo que incrementa la probabilidad de rendimientos de cosecha inferiores en los próximos meses. Las instituciones financieras y los inversores nórdicos han instado a la Unión Europea a mantener su oposición a nuevas perforaciones de petróleo y gas en el Ártico.
El llamado efectuado el 27 de mayo pone de relieve su inquietud ante la posibilidad de que la crisis energética desencadenada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se utilice para justificar el abandono de los compromisos climáticos. Los nuevos proyectos de combustibles fósiles en el Ártico tardarían más de una década en entrar en funcionamiento, lo que los haría ineficaces para abordar la actual crisis, destacan. El Ártico, añaden, es uno de los ecosistemas más vulnerables del planeta y alberga una fauna única. Una mayor expansión de la extracción de petróleo y gas aumentaría la presión sobre estos ecosistemas de importancia mundial al incrementar el riesgo de derrames y fugas de petróleo, concluye el llamado. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cuestionó la manera en que Estados Unidos percibe a los latinoamericanos y volvió a insistir en la necesidad de un respeto recíproco entre ambas regiones. Los estadounidenses tienen una cierta manía de convertir primero a sus adversarios en enemigos. Entonces el rostro de América Latina para los estadounidenses es droga y tráfico. Droga y tráfico. Droga aquí. Cocaína, marihuana, todo aquí, cuando en realidad él debería preocuparse un poco por los consumidores. Nos miran a los latinoamericanos como traficantes de drogas y cocaína, a los árabes como terroristas, a los rusos como todo lo malo, todo lo perverso, y ellos son los buenos. No, nosotros no somos así. Especialista destaca la necesidad de cambiar el nombre del síndrome de ovario poliquístico para una mejor atención. Se estima que entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo se ven afectadas por él, pero se presume que el 70% no sabe que lo tiene según la Organización Mundial de la Salud. Una de las razones podría ser que el nombre no es muy descriptivo, según la doctora Helena Tiddy, endocrinóloga de la Universidad Monash en Australia. De ahí la necesidad de buscar alternativas para aportar más claridad, sugiere en un artículo de The Lancet publicado el 26 de mayo, donde propone denominarlo síndrome de ovario metabólico poliendocrino. El objetivo, destacar la amplia variedad de efectos que la condición tiene en quienes la padecen. Esta enfermedad puede afectar la fertilidad de las mujeres, sin embargo, la afección puede incluir ciclos menstruales irregulares, dificultad para quedar embarazada, calvicie de patrón femenino, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud alertó que el brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue expandiéndose con rapidez y que las cifras reales serían mucho mayores que las reportadas. Hasta el 29 de mayo, la OMS había contabilizado 906 casos sospechosos de ébola, de los cuales 134 fueron confirmados en la República Democrática del Congo, incluidos 9 en Uganda. Además, se elevó a 223 el número de muertes posiblemente relacionadas con la enfermedad. 18 fueron confirmadas por laboratorios. Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades esperan que la vacuna contra la cepa Bundibugyo, la que causó el brote actual, pueda estar lista en 3 meses. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que se enfrentan a un brote extremadamente grave y difícil, que está superando la capacidad de respuesta sanitaria. En este sentido, instó a los países fronterizos a tomar de inmediato las medidas necesarias para evitar la propagación del patógeno. La inteligencia artificial está aprendiendo a pilotear aviones y la aviación empieza ya a adoptarla en un momento en que las aerolíneas de todo el mundo se enfrentan a una creciente escasez de pilotos. La compañía aérea Boeing estima que las compañías necesitarán más de 600,000 nuevos pilotos en las próximas 2 décadas. La idea sigue siendo controversial. La aviación comercial ha ido incorporando la automatización progresiva durante décadas, lo que ha dado lugar a los sistemas fly-by-wire actuales, en los que los ordenadores interpretan las órdenes del piloto incluso durante el vuelo manual. El capitán Jason Ambrosi, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que representa más de 79,000 pilotos en los Estados Unidos y Canadá, afirma que la automatización y la inteligencia artificial deben apoyar a los pilotos, no reemplazarlos. Los avances tecnológicos, dice, pueden mejorar la seguridad aérea, pero nunca sustituirán a los pilotos,
comentó Ambrosi a CNN. El elemento de seguridad más importante en cualquier vuelo comercial siempre serán 2 pilotos bien entrenados y descansados en la cabina. Bolivia promulgó la ley que elimina los límites al estado de excepción. La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial tras ser aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión virtual realizada el 26 de mayo. Con la promulgación de la norma queda sin efecto la Ley 1341, vigente desde julio del 2020, que reglamentaba varios artículos de la Constitución relacionados con el uso de medidas extraordinarias frente a conflictos internos, entre ellos la intervención militar. Colombia elegirá nuevo presidente este domingo 31 de mayo entre 11 candidatos. En caso de que ninguno obtenga más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio para decidir entre los 2 candidatos más votados. Quien resulte electo sucederá al presidente Gustavo Petro y gobernará el país entre 2026 y 2030. Para esta jornada están habilitados más de 41 millones de electores, quienes decidirán si continúa el proyecto progresista impulsado por Petro o si el país gira de nuevo hacia la derecha. El Parlamento de Escocia ha respaldado la propuesta de celebrar un referendo sobre la independencia del Reino Unido, según comunicó el gobierno escocés. El ministro principal, John Stingway, ha exigido al gobierno del Reino Unido la emisión de una orden al amparo del artículo 30 de la Ley de Escocia de 1998, mediante el cual se transferirían al Parlamento escocés las facultades necesarias para organizar dicho referendo. Tulsi Gabbard, quien durante casi año y medio ejerció funciones como jefa de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, presentó su renuncia al cargo. El 22 de mayo envió su carta de dimisión al presidente estadounidense Donald Trump, explicando que el motivo de su decisión ha sido un tipo de cáncer óseo extremadamente raro que recientemente le diagnosticaron a su esposo. La renuncia será efectiva el próximo 30 de junio. Aaron Lucas, actual subdirector principal de la Inteligencia Nacional, asumirá como director interino. Keiko Fujimori lidera la intención de voto en el Perú con 39.5%, superando por 3.4 puntos a Roberto Sánchez, quien alcanza el 36.1%. Esto según una encuesta de Datum Internacional realizada el 24 de mayo. El sondeo muestra una marcada polarización geográfica. Fujimori domina en Lima y Callao y en el norte, mientras que Sánchez encabeza en el centro, sur y oriente, reflejando una clara división del electorado peruano. La segunda vuelta se efectuará el 7 de junio. 82 personas perdieron la vida por una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi. Todo ocurrió el 22 de mayo, cuando 247 trabajadores se encontraban en el interior de la mina. Esta tragedia se convirtió en el desastre minero más mortífero que ha vivido la nación asiática en los últimos 17 años. Las causas del accidente aún están siendo investigadas. La tala indiscriminada de bosques y selvas en el mundo provoca un aumento de temperaturas y degradación del suelo, extendiendo desiertos más allá de sus límites. Para frenar el avance del Sahara hacia el sur, 11 países africanos construyen la Gran Muralla Verde, una barrera natural de 8.000 kilómetros de árboles desde Djibouti hasta Senegal. El proyecto, iniciado en 2007, busca restaurar 100 millones de hectáreas degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos verdes para 2030. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a las fuerzas israelíes ocupar el 70% de la franja de Gaza. Ahora mismo estamos estrangulando a Hamás. Ahora controlamos el 60% del territorio de la franja. Ustedes lo saben. Estábamos en 50, pasamos a 60 y mi directriz es avanzar hasta... Vayamos en el orden correcto, primero 70%. Empecemos por ahí. Los apretamos por todos lados y nos ocuparemos de lo que quede después. La Casa de la Moneda de París anunció el 26 de mayo que empezará a vender monedas de oro macizo para inversión, las primeras desde que dejó de acuñar Napoleones y Luises hace más de un siglo. 4 versiones de las nuevas monedas saldrán a la venta el 16 de junio, con tamaños que van desde 1/10 de onza, 3.1 gramos, hasta una onza completa de 31.1 gramos.
El Ministerio del Interior de Cuba desmintió las publicaciones que circularon por redes sociales el 25 de mayo que anunciaban un supuesto toque de queda a partir del 1 de junio en la isla caribeña debido a la situación energética. El ente enfatizó que no habrá restricciones nocturnas ni multas de 8.000 pesos cubanos por incumplimiento. Las autoridades recomendaron a la población informarse solo por los canales oficiales. Una ola de calor recorre Europa con temperaturas superiores a 30 grados centígrados. Francia vive su mayo más caluroso. El Reino Unido también registra máximas sin precedentes. Italia impuso restricciones al trabajo al aire libre y en España se esperan máximas de 38 grados. El gobierno francés vinculó 7 muertes a la ola de calor. Una cúpula de calor que proviene desde el norte de África, atrapada por un sistema de altas presiones, causa estas temperaturas propias de pleno verano. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, efectuó el 27 de mayo declaraciones contra los dirigentes de la denominada Plataforma Unitaria reunidos en Panamá. A dicha reunión, que estuvo presidida por María Corina Machado, asistieron entre otros Magali Meda, de Yalitza Aray, Delsa Solórzano, Roberto Enríquez, Juan Pablo Guanipa, Leopoldo López y Edmundo González vía telemática. Cabello enfatizó que aunque ellos intenten presentarse como nuevos liderazgos, en realidad son los mismos que han intentado socavar el gobierno revolucionario durante las últimas 2 décadas. La oposición está patas arriba, son los mismos. Y van a cometer los mismos errores. Y lo bueno es que como son los mismos, nosotros tenemos 27 años derrotándolos, los vamos a seguir derrotando. Así digan que son nuevas y nuevos. No, son los mismos. Después del golpe de Estado del 11 de abril, que nuestro comandante Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez salió y llamó al diálogo, nos mostró con esta cruz que está aquí, llamó al diálogo, llamó a los que le dieron el golpe de Estado, a los que promovieron el golpe de Estado, los llamó a sentarse. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que se va a realizar una reestructuración del gobierno. Además, activó una consulta pública para que las personas reporten los trámites administrativos más engorrosos que complican la vida diaria de los venezolanos. Estoy designando al vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno. Una nueva estructura del gobierno adaptado a esta nueva realidad de Venezuela. Y ese trabajo lo va a acometer junto al vicepresidente sectorial de planificación, quien es un estudioso en esta dirección. Y bueno, en un lapso de 90 días presentarán a este Consejo de Ministros ya un trabajo conclusivo de lo que debe ser la reestructuración y la nueva reingeniería del gobierno. E igualmente designado a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente del gobierno nacional. Y de igual manera, quiero anunciar que estamos abriendo una consulta nacional que va a durar 15 días. Atención, ciudadano, ciudadana. Durante los próximos 15 días podrá ingresar al sitio web simplifica.gov.be. simplifica.gov.be. ¿Con qué sentido? Bueno, de que allí puedan descargar cuáles son los trámites más engorrosos, los trámites que más le impiden a un emprendedor sostener su emprendimiento o iniciar su emprendimiento, o a un ciudadano hacer sus trámites relacionados al registro civil, a la identidad civil, o a un ciudadano lo que le cuesta los trámites ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, licencia. Queremos una consulta directa con el ciudadano para ver cuáles son los trámites que más le afectan y nosotros podamos completar este gran diagnóstico que estamos haciendo desde cada ministerio, desde cada organismo, instituto adscrito, que tengan que ver con trámites relacionados a la vida cotidiana del venezolano y de la venezolana.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente lo que calificó como provocadoras y delirantes declaraciones del presidente de Guyana, Irfan Ali. El comunicado emitido el 27 de mayo destaca que sus expresiones, emitidas desde territorio de la Guayana Esequiba bajo su administración, como resultado del despojo fraudulento de territorio histórico venezolano, constituyen una falsificación de la verdad histórica y jurídica. Acota que la discusión sobre la invalidez o validez del laudo arbitral de París de 1899 fue sepultado por las partes tras suscribirse el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la entonces Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana. Venezuela dice, ha reiterado ante la propia Corte Internacional de Justicia que no reconoce ni reconocerá la jurisdicción de dicha instancia para dirimir esta controversia territorial. Un nuevo quirófano con tecnología robótica fue entregado en el Hospital Universitario de Caracas para realizar procedimientos mínimamente invasivos, un avance que el gobierno asegura supera incluso al ámbito privado. Además, se inauguraron una nueva unidad de cirugía plástica reconstructiva y el servicio de nefrología como parte del proceso de modernización del hospital. Queremos hacer entrega especial del servicio de cirugía robotizada. El primer robot de esta alta calidad tecnológica para el sector público. Y yo me atrevo a decir que supera incluso los que están en el sector privado. Lo digo con propiedad. Allí las áreas que van a estar siendo atendidas por la cirugía robótica, Carlos, es urología, ginecología, cirugía torácica, cirugía en general. Agradezco a la cooperación con la República Popular China, porque este centro piloto del Hospital Clínico Universitario está siendo equipada con tecnología china. Estamos entregando estos dos servicios, el otro servicio es de cirugía plástica reconstructiva y nosotros seguimos avanzando en el proceso de recuperación de este hospital que ya alcanza un 75%, pero que ha estado siendo dotado de alta tecnología. Es el primer hospital de Venezuela. Es un centro piloto donde nosotros estamos equipando con aparatos de alta tecnología, con aplicaciones de inteligencia artificial, con conectividad de todo el sistema de historias, de citas en el mismo hospital y luego queremos replicarlo al resto de los hospitales del país. Venezuela se consolida en el top 3 de productores de crudo junto a México y Brasil, que suman, según la OLACDE, el 70% de la producción regional. La extracción hidrocarburífera alcanzó los 361 millones de barriles a enero del 2026, según un informe emitido en mayo por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía con sede en Quito, Ecuador. Además de un repunte del 11% en petróleo, el informe de la OLACDE posiciona a Venezuela con un 10% de participación en la producción regional de gas natural, destacando su relevancia en el abastecimiento de la región. A pesar de las persistentes limitaciones operativas y los desafíos estructurales que arrastra la industria venezolana, estos datos confirman que el subsuelo nacional sigue siendo un motor primario para la oferta energética del continente, además de compartir el liderazgo con las dos economías más grandes de Latinoamérica. La aerolínea Avianca anunció la reactivación de la ruta Maracaibo-Bogotá a partir del próximo 28 de agosto. El servicio será cubierto por un equipo Airbus A320 con capacidad para 180 asientos, lo cual dará la posibilidad de movilizar 2.500 pasajeros semanales. Será el segundo destino de Avianca en Venezuela, que ya cubre Bogotá-Caracas desde el pasado mes de febrero, cuando retomó sus operaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La Universidad Central de Venezuela retomará la administración y los alquileres de la zona rental. Los ingresos económicos derivados de esos espacios se destinarán al desarrollo científico. A partir del 1 de junio, la Universidad Central de Venezuela pasa a recuperar nuevamente los alquileres de la zona rental, pasa a recuperar la administración
de estos espacios, de estas instalaciones, y los emolumentos que de allí se deriven será para la investigación, el fondo de investigación de los profesores universitarios. Venezuela acogió el 5º taller de gestión de riesgo de desastres en el Caribe del 26 al 27 de mayo del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe CELA, en conjunto con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La cita permitió fortalecer las capacidades técnicas e institucionales con la incorporación de un enfoque integral que articule las políticas públicas de seguridad y protección social, contribuyendo a procesos de recuperación sostenida, inclusiva y resiliente. Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación del Consejo Académico Superior de los Hidrocarburos. Está instalado ya a partir de este momento en el estado Anzoátegui, aquí en la escuela del Taladro, queda instalado el Consejo Superior Académico de los Hidrocarburos para dar un gran impulso a la profesionalización y a la preparación de nuestros trabajadores en el país. A criterio del presidente de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, diputado Jorge Arreaza, proteger al gobierno en este momento es defender la República. Proteger el gobierno en este momento es proteger la República. El chavismo debe entender que la República Bolivariana de Venezuela depende de este momento político, de la conciencia del pueblo, de que sepamos acompañar al liderazgo nacional. La Asamblea Nacional aprobó la designación del diputado opositor Timoteo Zambrano como embajador de Venezuela ante España y representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo. Ese nombramiento tiene una lectura muy importante, porque es la primera vez que en mucho tiempo un representante de la oposición democrática es designado por el gobierno para ocupar un cargo tan importante como el de la Embajada del Reino de España. Ese gesto del gobierno de Delcy Rodríguez evidencia amplitud, deja en evidencia pluralidad, deja en evidencia la comprensión, como ya dije, del momento político. En el gobierno tenemos muchas diferencias, muchas, pero este nombramiento tiene una lectura política y eso hay que reconocerlo, una lectura positiva. El sector transporte de Venezuela aplicará un mecanismo de indexación mensual para el cálculo de las tarifas del pasaje público tras una decisión aprobada por el Ejecutivo Nacional. Esta medida tiende a una propuesta que los transportistas plantearon a las autoridades. El representante gremial José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte del Estado Aragua, puntualizó que la tarifa de pasajes no se mantendrá fija en bolívares, sino que se recalculará de forma periódica utilizando un valor de referencia equivalente a 0.25 centavos de dólar. Vinotinto de fútbol femenina lucha por cupo al Mundial 2027. El karate venezolano compite en Panamericano de Brasil y Pep Guardiola le dice adiós al Manchester City. La selección vinotinto femenina de fútbol buscará el repechaje con Uruguay en Montevideo en la Liga de Naciones el próximo 9 de junio. Este será el último y definitivo compromiso de las criollas en fase clasificatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027. La selección venezolana de karate, integrada por 52 deportistas, participa en el Panamericano que se efectúa en Macaé, Brasil, del 28 al 31 de mayo. El evento es clasificatorio para el Campeonato del Mundo por equipos a efectuarse en China en noviembre, donde se aspira a participar con 4 conjuntos en modalidad kata y kumite. Pep Guardiola se despidió el 24 de mayo del Manchester City entre lágrimas, ovaciones y homenajes en el Etihad Stadium. El técnico se despide luego de 10 años en los que obtuvo 20 títulos, entre los que sobresalen 6 Premier League, una Champions League, la única en la historia del club. El primer teleférico transfronterizo del mundo que conectará Rusia con China comenzará a funcionar a finales de 2026.
Se trata de un medio de transporte que unirá la ciudad rusa de Blagovechen con la china de Heige, situadas a orillas opuestas del río Amur, permitiendo a turistas y empresarios de ambos países viajar de forma rápida y cómoda durante todo el año. Tendrá cabinas modernas con capacidad para 110 personas que circularán con intervalos de 12 a 15 minutos. El trayecto completo, desde el embarque hasta el desembarque, es de tan solo 6 minutos, incluyendo 2 minutos y medio sobre el río, a 70 metros de altura. El complejo incluirá no solo una estación de transporte y un puesto de control fronterizo, sino también tiendas libres de impuestos, restaurantes, oficinas, locales de esparcimientos y miradores. La ruta tendrá 976 metros de longitud. El boleto costará unos 4.000 rublos, aproximadamente $56 estadounidenses, y la infraestructura podrá movilizar hasta 2 millones de personas al año. Cada 30 de mayo recordamos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La fecha busca concienciar sobre esta enfermedad neurológica crónica y autoinmune, visibilizar sus síntomas y exigir diagnósticos más rápidos y tratamientos accesibles. Las personas con esclerosis múltiple pueden sufrir síntomas muy diversos, por ello es conocida como la enfermedad de las 1000 caras. Aunque no tiene cura, Melanie y amigos, no es hereditaria ni tampoco mortal. Los síntomas de la esclerosis múltiple se pueden controlar o hacer que el proceso sea mucho más lento. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.